Ya. Entonces vamos a empezar la clase, chicos. Chicas, chicas. Hemos visto movimiento uniforme acelerado, ¿ya? Y también hemos visto movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Vimos las ecuaciones. Vamos a volver a revisar eso de las ecuaciones. Yo les dije que habían tres ecuaciones fundamentales, que son estas tres, ¿ya? Si se fijan, Thor, basta. Ya, si se fijan, es la ecuación itinerario 1, que es esta, la ecuación, ¿cierto?, 3, y esta, o sea, la 2, perdón, y la 3, ¿ya? Esas son las tres ecuaciones que de hecho aparecen en la guía 3, para que las tengan súper presentes. Con eso van a hacer todo, ¿ya? Todo ejercicio de cinemática, ¿cierto?, que aparezca, lo van a poder desarrollar, ¿ya? Profe. Sí, sí sé, miren, ha estado todo el día el mismo problema, ¿ya? De hecho, los profes hay algunos que no pudieron hacer clase, ¿ya? Espero que no me pase eso. Ya. Entonces, tenemos, ¿cierto?, estas tres ecuaciones. Dijimos, ¿cierto?, que en un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad va a ser constante, por lo tanto no va a haber aceleración, ¿ya? Thor, córtala. Ya. Entonces, vamos a tener el movimiento uniforme acelerado, ¿cierto? ¿Dónde vamos a encontrar esas tres ecuaciones itinerarios que les dije que eran importantes que pudieran, ¿cierto?, acordarse, o tenerlo en un papelito, algo así, ¿ya? Ya. Entonces, desarrollamos los ejercicios. También es cierto recordar que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, simplemente se dividía por 3,6. Y si yo quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplico por 3,6, ¿ya? Ese es el método rápido, para no tener que estar transformando kilómetros a metros y después horas a segundo. Mejor lo hacen mucho más rápido, ¿cierto? Desarrollamos ejercicios, ¿cierto? Desarrollamos cada uno de estos ejercicios. Y ahora vamos a ir a la guía, ¿ya? Vamos a ir a la guía 4 y 5, que eso nos convoca hoy día. ¿Ok? Eso nos convoca hoy día, chicos, chicas, chiques. Ya. Esta es la guía 5, o sea, la guía 4. ¿Quién hizo el ejercicio? Quien haya hecho el ejercicio de la guía 4 tiene un punto. Si tiene buena la... Compartir. Ya hicimos. Ya. ¿Quién hizo el ejercicio de la guía 4? ¿Nadie? A ver, vamos a ver. Fernando Casanueva. Veamos si Fernando hizo la guía. Ya. ¿Nadie hizo el ejercicio? ¿Nadie intentó siquiera así como desarrollarlo? ¿Murió en el intento? ¿No? Yo soy puro pollo, profe. Yo soy tonto. Profe, ¿Qué? ¿Qué pasó? profe, yo hice algunas, pero no encuentro el desarrollo. ¿Hiciste algunas? Sí, si mal no recuerdo, hice la primera. ¿Hiciste esta? La ecuación itinerario. ¿Eso? Sí, sí, Ya. pero en este momento no encuentro el desarrollo. Ah, ya. Ya. Entonces, a ver. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? O sea, ¿cómo lo hiciste? Ya, voy a sacar la pizarra y tú me vas diciendo, ya, me vas indicando lo que hiciste. Yo te voy diciendo si está bien o no. Ya. Entonces, partimos. Voy a poner el texto acá. Espérense. Primero que todo voy a tirar eso de actividad, lo voy a tirar para abajo. Voy a tirar la actividad para abajo para que me quede espacio para trabajar. Les digo al tiro que este ejercicio es muy peludo. Es difícil.
dentro de los ejercicios que le he dado, yo creo que el más difícil de todos, ¿ya? No porque no los quiera, al contrario, porque en la vida uno nunca se va a encontrar cosas tan fáciles, ¿ya? La vida no es fácil en sí, de por sí, ¿ya? Entonces, obviamente que, claro, y ejercicio, esto es una dificultad alta, ¿ya? De ejercicio. ¿Por qué? Porque hay que hacer un análisis, ¿cierto? Y porque hay que ver las variables, ¿cierto? ¿Qué sucede acá? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece? ¿Ya? Entonces, la primera parte, la primera pregunta me dice, voy a leer todo mejor. Dice, dos gatitos, A y B, ya, hay dos gatitos, ¿ya? Vamos interpretando primero lo que me está diciendo el enunciado, eso es sumamente importante porque al final uno con el enunciado entiende lo que le están pidiendo, ¿cierto? Y también puede sacar datos de eso. Entonces, dice, dos gatitos, A, el gatito A, y el gatito B, ¿ya? Y el ratoncito, ¿cierto? El ratón es C, ¿ya? El ratón es C. Por lo tanto, ¿cierto? Acá A y B representan un gatito y C es el ratón, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Bueno, que ambos gatos, ¿cierto? Van a querer comerse a este pobre ratón, ¿ya? A este pobre indefenso ratón. Entonces, este gato, ¿sí? Va a ir con una velocidad de 25 metros por segundo y este gato, ¿cierto? Va a ir a una velocidad de 28 metros por segundo, ¿ya? Esa es su velocidad inicial. Y la aceleración del primer gatito, ¿cierto? Es una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. El otro gatito, el B, va a tener una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, ¿ya? No sé si está ahí. Ya. Entonces voy a poner los datos. Voy a ir poniendo los datos, ¿cierto? Chan, chan, chan. Ya. Entonces sabemos, ¿cierto? Voy a poner acá. Voy a poner... ah. Ya. Entonces, voy a poner, ¿cierto? Voy a seleccionar eso, a ver. Bueno, en fin. Entonces, 5 metros partido en segundo cuadrado, ¿ya? Voy a poner un 2 ahí nomás gigante, pero que se entienda que es cuadrado. Esa es su, ¿cierto?, aceleración. Entonces le vamos a poner una A, una A minúscula que representa la aceleración, y vamos a poner que el gatito A tiene una velocidad inicial, B0, ¿cierto? B0, perdón por mi gato chiquillo, lo siento. Ya. Una velocidad inicial, ¿cierto? Va a tener de 25 metros por segundo. ¿Ok? 25 metros por segundo. Eso es lo que me dice el enunciado, ¿ya? Estos son los datos, ¿cierto?, que me arroja el enunciado. Entonces, ¿cierto? ¿Qué más tengo? Otro dato que me dice, ¿cierto?, es que... acá. Otro dato que me dice, ¿cierto?, es que la aceleración de B, ¿cierto?, va a ser de 2 metros por segundo cuadrado, ¿ya? 2 metros por segundo cuadrado, y que la velocidad inicial de B, ¿cierto?, son 28 metros por segundo, ¿ya? Vamos a agregar algo acá, ¿ya? 28 metros, 28 metros por segundo cuadrado, o sea, por segundo, perdón, ¿ya? Por lo tanto, no sé si estoy grabando. Ah, sí, sí estoy grabando. Ya, entonces, ¿cierto? Vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener que esta es la aceleración y esta es la velocidad inicial, y esta es la aceleración y esta es la velocidad inicial, ¿ya? Eso me lo dice el enunciado, yo simplemente he sacado estos datos del enunciado, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá vamos a poner, voy a ponerlo con otro color, voy a poner un signo menos, voy a poner un signo menos, pero de otro color para que entiendan, ahí, menos, ya, ahí hay un signo menos, y acá también vamos a poner un signo menos, ¿ya? ¿Por qué le estamos poniendo un signo menos ahí? No sé si se notará el menos, voy a ponerlo con lápiz mejor, ¿ya? Ahí debe ir un signo menos, y acá también debe ir un signo menos. ¿Por qué un signo menos, chiquillos? Porque el gato B se está dirigiendo a la izquierda.
Perfecto. El gatito A se va a dirigir hacia la derecha, ¿ya? Y por un sistema de referencia nosotros sabemos que si va hacia la derecha, va a ser positivo, ¿ya? En cambio, si va hacia la izquierda, ¿cierto? Va a ser negativo, ¿ya? Por nuestro sistema de referencia. Lo mismo hemos dicho, ¿cierto? Que si un sistema va hacia arriba, ¿cierto? Positivo, y se va hacia abajo, es negativo, ¿ya? Hacia abajo negativo, hacia arriba positivo, si va hacia la derecha, ¿cierto? Es positivo, y si va hacia la izquierda, ¿cierto? Es negativo, ¿ok? ¿Sí? Por sistema de referencia. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, seguimos. Voy a borrar ahí. Voy a sacar mi super goma para borrar mi super art attack. Ya, entonces, ¿qué tenemos, cierto? Tenemos esos datos, ¿ya? ¿Qué hago ahora? Ahora tengo que, cierto, determinar mi ecuación itinerario considerando, cierto, los datos que me dan. Mi ecuación itinerario, ¿cuál es? Quiero que avancemos hacia arriba un poquito. Después vamos a volver a bajar. Fíjense que nosotros tenemos 3 ecuaciones importantes que les dije, y esas las tienen que anotar en su cuaderno, ¿ya? En todo caso, esta guía ya la subí para que la revisen, ¿ya? Pero hay 3 ecuaciones que son sumamente importantes para desarrollar todos los ejercicios, ¿ya? Una de ellas es esta, ¿ya? Una de ellas, ¿cierto? Es esta ecuación, ¿ok? Esa es la ecuación itineraria. Entonces, vamos, ¿cierto? A ver que hay 3 ecuaciones súper importantes y eso vamos a llamarle ecuación 1, ¿ya? Entonces voy a volver acá, ¿cierto? Voy a volver, ahí, ahí, ya. Ahí voy a volver, ¿cierto? Y ahora voy a trabajar con esa ecuación itinerario, ¿ok? La que les mostré. Entonces voy a, ahí. Entonces mi ecuación itinerario, voy a hacer la ejercicio 1, voy a poner 1 abajo. Vamos a desarrollarlo acá, ¿ya? Entonces la ecuación itinerario, hay que aprendérsela, lamentablemente, ¿ya? X en función del tiempo, vamos a poner una T, va a ser igual a X0 más B0T más un medio, más un medio, ¿ya? Un medio por AT cuadrado, ¿ya? AT cuadrado. Esa, cierto, es mi fórmula, ¿ya? Esa es mi fórmula itinerario. X en función de t, la posición, cierto, final, la posición en función de t, va a ser igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por t, más un medio de a por t cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿cuánto nos va a quedar esto? Ya, x de t, que no sé, ¿cierto? X de t. Mi posición inicial, vamos a decir que esto es de A, ¿ya? Esto va a ser de A. Voy a ponerle ahí una A. Voy a ponerle una A. X de A. Esto va a ser de A, ¿ya? X de A. ¿Ok? Entonces, X de T en función de A, ¿cierto? Estamos viendo la ecuación itinerario de A. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Cuál es la posición inicial de A? ¿Dónde está? Menos 50. Menos Menos 50. 50. Por lo tanto, va a ser menos 50. Menos 50 más la velocidad inicial de B es 25 metros por segundo. 25t más un medio por la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 5. 5. Por,
por t cuadrado. ¿Ya? Esa sería mi ecuación itinerario. ¿Ya? Esa sería mi ecuación, ¿cierto? Para la letra A. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, siguiente ejercicio. Tenemos, dice, y velocidad instantánea de A. Chuta, ¿y cómo se calculaba la velocidad instantánea de A? ¿Qué ecuación me servía para eso? Ya. Acá teníamos que acordarnos, ¿cierto? ¿Cuál era la fórmula de velocidad instantánea? ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula de velocidad instantánea? Voy a ponerlo con rojito acá. Velocidad inicial. ¿Cómo? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya. Vamos a hacer velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Ya? Esa es mi velocidad instantánea, la velocidad en función del tiempo. ¿Ya? Cuando hablamos de velocidad instantánea, hablamos de la velocidad en función del tiempo. ¿Ya? Nosotros evaluamos, hoy día vamos a entender bien lo que es el concepto de evaluar. Nosotros evaluamos, ¿cierto?, el tiempo, o sea, evaluamos la velocidad en función del tiempo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo simplemente, ¿cierto?, voy a reemplazar el tiempo acá y me va a quedar, ¿cierto?, la velocidad a la cual iba ese móvil, en este caso el gatito, ¿cierto?, en ese tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es la velocidad final de ese gatito en ese tiempo? Entonces, esta sería, ¿cierto?, la velocidad de A. ¿Yo, cierto? Ya. Entonces, yo eso lo voy a determinar después porque tengo que descubrir el tiempo, ¿ya? Esto va a quedar ahí, porque después lo vamos a volver a ver. Vamos por el ejercicio, ¿cierto? 2. Lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo. ¿Ya? X de t, X en función de t, ¿cierto? Vamos a hacer una X mayúscula, X en función de t, va a ser igual, ¿cierto?, a X sub 0 más B sub 0 de t, más un medio, no voy a dejar caer en internet, ya, más un medio, chicos, ¿están? Chicos, ¿están? Sí, profe. Ah, ya. Sí, profe. Que de pronto me apareció su Ah, conexión sí, profe. inestable. Me asusté. Pensé que los había perdido. No. Casi me muero. Ya, lo mismo, ¿cierto? Vamos a hacer X de t. Uy, casi me muero, casi me da algo. Profe, está lloviendo porque... Sí, se que va a morir, pero ya. Esperemos que muera después de la clase. Ay, por Dios, no. Ya, voy a hacerlo rápido. Entonces, ¿cierto? Hay que hacerlo rápido, ¿no? Ya, después contesto, porque en cualquier momento saltará el video, como se dice. Ya, entonces, vamos por el B, ¿ya? Vamos por el B. Entonces, la posición inicial de B. La posición inicial de B. 70. ¿En dónde había aparecido el 50? ¿No sabe dónde apareció el 50? El 50 está acá, pues mira, fíjate que Fíjate que es menos 50. ¿Fíjate que es menos 50, Renato? Fíjate que ahí está, en esa posición, está menos 50 el gatito A. Por eso apareció un menos 50 ahí. ¿Ya? Ya. Vamos con B. En B, ¿cierto? Está a una distancia de... ¿Cuánto? ¿Cuánto me habían dicho? 70. Ya. 70. Entonces 70 más, 70 más velocidad inicial del gatito es menos, ya aquí vamos a hacer un cambio de signo, menos, ¿cierto? 28 por el tiempo, ¿cierto? Y como ahí tenemos también un signo negativo, recuerden que esto va hacia la izquierda, ¿cierto? Va a ser menos un medio de la aceleración, y la aceleración, ¿cierto? Sabemos que es negativa, por eso pusimos menos antes, ¿ya? Por 2
porque la aceleración es 2 por t cuadrado, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. No importa que hagamos un ejercicio, pero creo que entiendan bien este ejercicio, aunque sea uno así, piñufle que se haga, pero que se haga bien, ¿ya? Entonces ya, lo mismo que el otro, ¿cierto? Vamos a evaluar en función del tiempo. Para ver, ¿cierto? Vamos a evaluar en función del tiempo. Velocidad inicial más A por T, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda morir, ya. Entonces, ¿qué nos queda, cierto? Vamos a, esto es A, esta es la velocidad de A y esta es la velocidad de B, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya, sigamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Dice, el tiempo que demora A y B en alcanzar al ratón, ¿ya? El tiempo que demora A y B en alcanzar al ratón. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Para eso vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Y vamos a evaluar. Voy a poner una cruz ahí. ¿Ya? Ya. Vamos a evaluar, ¿cierto? Y vamos a evaluar en función, voy a poner acá, vamos a hacer una evaluación del tiempo versus la posición, ¿ya? La posición en función del tiempo. Y acá lo mismo. El tiempo en función, ¿cierto? De... ¿Ya? Entonces ahí tenemos esto. Ahí. Ya. Entonces ahí vamos a tener, ¿cierto? Para ambos. Tenemos que evaluar, ¿cierto? Para A y para B. Voy a poner mi lápiz. Entonces, empezamos. Si nosotros, ¿cierto? Evaluamos A, imaginemos que el tiempo es 0, ¿ya? Imaginemos que el tiempo es 0, ¿ya? Si A parte de 0, vean la ecuación. Si A fuera 0, si reemplazamos el 0 acá, ¿cuánto nos va a quedar? ¿Ya? Nos quedaría, ¿cierto? 25 por 0, que sería 0, más 1/2 por 5 por el tiempo que sería 0. Por lo tanto, todo esto sería 0 y me quedaría menos 50, ¿cierto? Esto sí reemplazamos el tiempo. Menos 50. ¿Sí? Si nosotros ahora evaluamos, ¿cierto? Reemplazamos, donde aparece tiempo le ponemos 1. ¿Ya? Donde aparece tiempo le ponemos 1. Entonces, si reemplazamos el tiempo, nos va a quedar 1, ¿cierto? 1. Y nos daría, ¿cierto? Si reemplazamos el tiempo sería menos 50 más 25, porque 25 por 1 es 25, ¿cierto? Más 1/2 por 5 por 1 al cuadrado. ¿Ya? Y eso nos quedaría 22,5. 22,5. ¿Ok? Menos 22,5, perdón. ¿Sí? Y ahora vamos a reemplazar el 2. Si yo reemplazo el 2, voy a hacer aquí más o menos lo que estoy haciendo abajo. Voy a reemplazar aquí el 2, ¿ya? Voy a poner aquí abajo lo que estoy haciendo. Va a ser menos 50, ¿cierto? Menos 50 más 25 por t, ¿ya? 25 por 2, ¿ya? Más 1/2 por 5, ¿cierto? Por 5, y por el tiempo, ¿cierto? Al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto sería 2 al cuadrado? 4. ¿Ya? Yo simplemente estoy reemplazando, ¿cierto? Estoy reemplazando el 2, ¿cierto? En el tiempo. ¿Ok? Eso sí yo reemplazo, ¿cierto? El 2 en el tiempo. Dígame. ¿Hay que hacer eso de la tabla hasta llegar al 10? No, solamente es que ¿sabes cuál es el tema acá?
voy a sacar ahí. ¿Sabes cuál es el tema acá? Yo si lo hago, por ejemplo, ya mira, lo voy a hacer para el 2. En 2, si yo hice eso, me va a dar un valor, de 10. ¿Ya? Voy a llegar a 10 metros. ¿Ok? Sí, voy a llegar a 10 metros. Si hago lo mismo para ver, reemplazando el tiempo, me va a quedar 0 en el momento 0, en el 1 y en el 2 me va a quedar los siguientes valores. Háganlo ustedes si quieren, si no me creen, háganlo en su casa. Son 70. Ustedes tienen que reemplazar los valores. Cuando ustedes tengan acá 0 de tiempo, les va a quedar 70, ¿cierto? Si reemplazan por el tiempo 1, ¿cierto? Ponen un 1 donde está la t, les va a quedar el tiempo igual a 41. Acá, 41. Y en 2 les va a quedar 10 metros. ¿Ya? 10 metros. Si ustedes se fijan, ambos, ¿cierto? Acá lo que tienen en común, ¿cierto? Es, tienen que buscar como el común denominador, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? A los 2 segundos, ambos, ¿cierto? Llegan a la misma posición, a los 10 metros, ¿ya? Al mismo lugar, ¿ok? Eso estábamos buscando. ¿Cuánto se demoran en llegar al mismo punto? Ahora, ¿cuál otra forma podríamos ocupar, ¿cierto? Igualando las ecuaciones. Si yo hubiese igualado, por ejemplo, esta ecuación la igualo con esta, me va a quedar una ecuación cuadrática. Y yo no sé si ustedes saben hacer ecuaciones cuadráticas. ¿Saben o no? No, yo no. No, Ya. yo no. Bueno, yo sé hacerlas con la calculadora. Si ustedes hubiesen igualado las dos, ¿ya? Yo soy súper floja, chiquillos, lo siento. Soy súper floja. Siempre he sido floja. El trabajo mínimo, los profesores de matemática me odiaban, porque siempre buscaba la estrategia para hacer el mínimo de trabajo. Entonces yo meto los datos de la calculadora nomás y me da inmediatamente los datos. Yo meto A, B, C y me da los dos resultados. Entonces, si yo hacía eso, por ejemplo, por la calculadora, igualando las ecuaciones, si yo igualo estas dos ecuaciones, me iba a quedar una cuestión horrible. Me quedaba algo de 7t, por ahí lo tengo los datos. Me quedaba algo de 7t es igual a, acá tengo lleno de ejercicio la hoja, ¿sí? Estoy un poco loca, solo un poco. Ya, entonces, me quedaba, ¿cierto? Una ecuación cuadrática, aquí está. No sé si la ven. ¿La pueden ver? Ya voy a No, poner, profe, se ve borroso. ya, voy a proyectar la pantalla para que vean la insolencia que dibujé. Ya, ahí está. ¿Ya? Les quedaba algo así si igualaban las ecuaciones. Ahora lo veo bien. Y le quedaban dos soluciones. Y le quedaba t, que era igual a menos 1,7, y t igual a 2. Pero como el tiempo no puede ser negativo, ¿ya? Como el tiempo no puede ser negativo, le quedan 2 segundos. Le quedan dos soluciones, entonces son 2 segundos. Entonces podía hacerlo por el método de igualar las ecuaciones, o podía evaluarlas. Y yo creo que evaluarlas es mucho más fácil, porque lo otro es como más complicado, ¿no? Bueno, ahí ustedes verán cuál es el método que más les acomoda, ¿ya? Lo importante es que descubrimos, ¿cierto? Hemos descubierto, ¿cierto? Que el gatito, ya, a los 2 segundos, los gatitos, ¿cierto? Demoraban 2 segundos, ambos, ¿cierto? 2 segundos demoraban en alcanzar al pobre ratoncito, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos a nuestra ecuación. ¿Se acuerdan que aquí había escrito una ecuación que ya no está? Se esfumó porque me salí de la pantalla, ¿ya? Pero voy a volver a escribirla, así que no se depriman. ¿Qué queda? B de t es igual a velocidad inicial. ¿Cuál era la velocidad inicial de A? ¿Cuál era la velocidad inicial de A? ¿Ah? 25. 25, perfecto.
Por lo tanto, ¿cierto? Me iba a quedar esa velocidad instantánea, yo tengo que evaluarla en el tiempo. ¿En qué tiempo? Bueno, en el tiempo que me dio el que se encontraron los dos gatitos, ¿ya? En que se igualaron las dos ecuaciones itinerarias, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Me quedaba 25 más aceleración, y mi aceleración, ¿cierto? Eran 5, ¿no? Sí, 5. Mi aceleración era 5 y lo multiplico por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que se demoraron? ¿Cuánto es el 2 tiempo? 2 segundos. 2 segundos, por lo tanto lo multiplico por 2. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso, chicos? Hablo como gato yo. Tanto estar con mi gato. 35. 35, perfecto, ya. Por lo tanto nos da 35 metros por segundo, ¿ya? Esa es la velocidad del gatito A. Ahora veamos para el gatito B, ¿ya? Veamos para el gatito B. Veamos para el gatito B, ¿ok? Entonces el gatito B, lo mismo, ¿cierto? B de t igual a. El gatito B, ¿cierto? Sabemos que su velocidad inicial, ¿cierto? Era menos 28, ¿cierto? ¿Sí? Menos 28, porque iba hacia allá, ¿cierto? Hacia la izquierda. Menos 28, menos, ¿cierto? 2, que era la aceleración, por el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto era? 2. 2. Por lo tanto, ¿cierto? Es menos 2 por 32. 4. Por lo tanto, me queda menos 32 metros por segundo. ¿Ya? Me quedan 32 metros por segundo. Pregunta, si ambos gatitos llegan al mismo tiempo, ¿se quedaría con el que tiene mayor rapidez? ¿Cuál de los gatitos queda con el ratón? El gato A. El A. El gato A. Gatito. El A. ¿Ya? El gatito A es el premiado. ¿Qué más? Eso sería más o menos la ecuación itineraria. ¿Ya? No sé si se entendió, si hay algún... Yo llegué un... Profe, ¿Ya dónde se perdieron? no, ya sí le entendí. ¿Sí entendió? Sí. Qué bueno. Yo pensé que iban a golpearse así contra la pared diciendo la profesora es mala. Profe. Cruel. ¿Qué? Busca cómo destruir mi vida. Darme la paz. Llegué un poquito. No, no soy mala, sí. Intento, obviamente, que al tiro salgan, ¿cierto?, del temor. ¿Ya? Hay de todo tipo de ejercicios. Y este es uno de los ejercicios como difíciles, ¿ya? Es bien rebuscado, sobre todo eso de evaluar, porque si no deberían haber igualado las dos ecuaciones itinerarias. Y hubiese quedado una ecuación cuadrática horrible, que no sé si vieron, pero queda 7, la ecuación cuadrática que quedaba era una ecuación horrible, así 7 de... No sé dónde está la ecuación, se me perdió. Entonces, de hecho, yo la tuve que sacar con calculadora porque no supe cómo sacarla normal. ¿Ya? Entonces, para que puedan desarrollar este ejercicio, lo mejor es evaluar. O sea, ir probando el tiempo. ¿Ya? En este caso del ejercicio. ¿Ya? Eso. Entonces, vamos a seguir. Ya. ¿Cuánto nos queda? A ver. A ver, terminaba la clase. No es que no quiera trabajar, pero para ver cuánto me inspiro. Ya. Entonces vamos a la otra guía. Voy a mostrar la otra guía. Que la otra guía es como más amable, creo yo, no sé. Como más simpática la guía. Ustedes dirán, ¿cómo una guía puede ser simpática? No sé. Hay guías que son más simpáticas que otras. ¿Ya? Entonces, aquí en la guía 5, ¿cierto? Es importante. Esto lo puse en la guía porque tienen que acordarse de esa ecuación. Aunque ustedes no me crean, ¿cierto? No quieran creerlo, esas ecuaciones les sirven. Entonces esas 3 ecuaciones se las tienen que aprender. No me digan que no se pueden aprender cosas de memoria porque aún su cerebro resiste, ¿cierto?, las embestidas. ¿Ya? No como nosotros que somos más viejos, que nos cuesta más memorizar, ustedes no. Así que tienen que aprenderse sí o sí de esa forma. ¿Ya? No sé cómo se la aprenderán. Cantando, no sé. Entonces, esas 3 fórmulas son sumamente importantes para los ejercicios de cinemática. De hecho, cuando veamos
lanzamiento vertical hacia arriba, porque ya ahora no va a ser en un plano horizontal, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a un plano vertical, ¿ya? Entonces, cuando pasemos eso, cuando empecemos a pasar, ¿cierto? Lanzamiento hacia arriba, ¿cierto? Y todo eso, caída libre y todo, nuevamente vamos a ocupar esta fórmula. Simplemente lo que va a cambiar, ¿cierto? Va a ser el eje, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Va a cambiar por la gravedad. Por lo tanto, no crean que se van a salvar de estas ecuaciones, ¿ya? Vamos a seguir revisándolas. Así que tienen que aprendérselo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, dicho eso, lo siento por ustedes, chicos. Ya, vamos a ver estos ejercicios. Entre paréntesis, si no alcanzamos a ver estos ejercicios, yo igual puse el desarrollo, miren que soy simpático. Puse el desarrollo, puse todo el desarrollo, ¿cierto? En la última parte de la guía. Después del anexo, puse el desarrollo. ¿Ya? Paso a paso como la explicación de cada ejercicio. ¿Ok? Entonces, si no alcanzamos a verlo, igual podemos revisarlo. ¿Ya? Ahora, obviamente es distinto ver la explicación de la profesora a leer algo. Quizá hay algunos que son como, les cuesta mucho menos cuando los profesores hacen el ejercicio a que están leyendo. Otros no, pues, ¿ya? Pero bueno. Entonces, vamos al ejercicio. Dice lo siguiente: un tren que viaja a 35 kilómetros por hora frena y se detiene luego de recorrer 10 metros. Su aceleración durante este proceso fue de, ya. Fíjense que los resultados están en metros por segundo, ¿ya? Y también dice, ¿cierto?, que recorre 10 metros, y esto está en kilómetros. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Primero que todo. Transformar los kilómetros a Perfecto. metros. ¿Y cómo transformo los kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Cómo lo transformo? Voy a poner ahí. ¿Cómo lo transformo? Dividiendo por Dividiendo. ¿Por cuánto divido? 3,6. Perfecto. Por 3,6. ¿Ya? Divido por 3,6, por lo tanto ahí le va a quedar, ¿cierto? Igual a 10, ¿o no? 10 metros por segundo. Sí. Qué ánimo el tuyo. Ya, 10 metros por segundo. No, es que llegué atrasado. Ah, sí, noto, ya. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la aceleración, ¿ya? Y aquí vamos a ver, ¿cierto?, qué fórmula me sirve. Me están dando los metros que recorrió, me están dando la velocidad y me piden la aceleración. ¿Qué fórmula relaciona, cierto, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración? Entonces yo me voy a mis ecuaciones. Chan, chan, chan. Voy a subir. El Bastián llegó un poco tarde, solo un poco. Ya. Entonces vamos a ir arriba. Chan, chan, chan. Ya. Entonces, ¿qué ecuación me sirve? ¿Que relaciona el desplazamiento, la aceleración y la velocidad? 1, 2 o 3. 1. ¿Qué anda más? Vamos, ¿qué anda más? Yo digo al 10. 1, 2 o 3. 3. 3, muy bien, gracias, gracias. Ya, 3, perfecto, 3, ¿ya? Sería la ecuación 3. Entonces vamos a poner la ecuación 3. Voy a subir un poquito. Está bien. Voy a subir. Está un poco mal, ya. Entonces, vamos, ¿cierto?, a colocar, voy a poner aquí, texto. Ya, entonces vamos, ¿cierto?, a recordar la ecuación 3, ¿sí? Entonces la ecuación 3 dice lo siguiente. Velocidad, ¿cierto? ¿Qué decía la ecuación 3? Velocidad final al cuadrado. Velocidad final al cuadrado. Uy, estoy súper bien. Velocidad final al cuadrado. Imaginemos que eso es una... Bueno, voy a ponerla mejor. Ahí y ahí. Ahí se entiende un poquito más. Velocidad al cuadrado, ¿cierto? 2. Va a ser igual a la velocidad inicial. Partida por segundo. Velocidad inicial al cuadrado. Más. Partida por segundo. Más 2a por x. Hay una delta x, ¿ya?
una delta X, pero bueno, vamos a ponerle X nomás, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me daría eso? Vamos a ver acá. Ya. Entonces dice, un tren viaja a 36 kilómetros por hora. Ya. Transformamos, ¿cierto? Nos dio 10 metros por segundo. ¿Ya? Y se 4. detiene. Esa es la velocidad, los 10 metros por segundo, ¿cierto? Sería nuestra velocidad inicial, ¿cierto? Vamos a ponerla ahí. Con esto terminamos, con este ejercicio. Esto sería nuestra velocidad inicial, ¿cierto? Igual a 10 metros por segundo. ¿Sí? De ahí a 4. 10 metros por segundo. ¿Y qué pasó? No, de ahí a 4. No, perfecto. Entonces, no con ansia, no con ansia. Entonces, nos queda la velocidad inicial, ¿cierto? La velocidad final, ¿cuánto nos da si el tren se detiene? Un tren viaja y se detiene luego, o sea, la velocidad final, ¿cuánto va a ser? Si el tren se detiene, 0. 0. Por lo tanto, ¿cierto? Va a ser 0 es igual a 100, porque 10 elevado, ¿cierto? A 2 me da 100. Si yo elevo ese 10 por 10, me da 100, ¿cierto? Más 2 por la aceleración, que es lo que busco, por el desplazamiento, que es 10, ¿cierto? Eso es lo que se desplazó. ¿Sí? Eso está multiplicando. Por lo tanto, me va a quedar, el 100 va a pasar al otro lado, ¿cierto? Restando. Igual a 2A. 2 por 10 me da 20, ¿cierto? 20A. Recuerden que eso se está multiplicando todo. ¿Ya? Todo se está multiplicando, el 2 por la aceleración, por el desplazamiento, todo se multiplica. Entonces me va a quedar 2 por 10, que es 20, 20A, y al otro lado me va a quedar menos 100. Y si yo divido menos 100 dividido 20, me va a dar 5. 5. 5 metros por segundo cuadrado. Menos 5 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué menos? Porque se detuvo, ¿ya? Está desacelerando, ¿ya? ¿Sí? Por lo tanto, mi alternativa correcta sería la letra A. A. Eso. Ya. Entonces sería la letra A. ¿Ya? Esa sería la alternativa correcta. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, con eso, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, profe. Ya, ok, sí. Sí. Sí, profe, sí, sí. ¿Se entendió? Sí, ¿De arriba o de profe. abajo? Ya, perfecto.